Emisor Podcasting. 40 grados a la sombra a las 9 de la mañana del segundo martes del septiembre más seco de la historia, y a través de las ventanas del tren conurbano contemplo las obras inacabadas del aeropuerto Violeta Parra, abandonadas y convertidas en una enorme pirámide escalonada de concreto, acero, vidrios y materiales compuestos. Hábitat para miles de inmigrantes europeos que se apiñan en tiendas de campaña repartidas abajo, entre y arriba de los distintos niveles del Sigurat, en su mayoría alemanes y franceses, escapando de la persecución islámica en el viejo continente. La doble vía férrea atraviesa por un tubo transparente sobre lo que se planeó como una estación intermodal, otro de los tantos elefantes blancos de esta conurbación que se extiende con sus tentáculos de bloques, torres, geometrías, rieles y autopistas a través de los valles que conducen desde la Aconcagua hasta más al sur del río Maipo. Hacia mediados de la década del 2020, una serie de ciudades y pueblos separados al azar de la geografía, ahora una sola urbe, la segunda más grande del Cono Sur. El AMAR, Área Metropolitana Andes-Rancagua, de los urbanistas, el Metroplex de los Sonios, o en simple, Mega Santiago, para la generación de nuestros mayores. Al final mi ciudad, la ciudad de todos. Septiembre del 2038. Acomodo la cabeza contra la ventana del carro, pegados mis ojos aún en los exoesqueletos metálicos que sostienen las torres dañadas por el gran terremoto del 29, cuando la quebrada de Ramón se rajó y el oriente de Santiago original quedó partido para siempre. Cada vez que veo esas construcciones sostenidas por diplodocos de acero, me pregunto cómo será vivir en ellas. Un lugar que sabes, más temprano que tarde se vendrá al suelo, aplastándote junto a todo lo que conoces y amas. Y un poco más allá, en peligroso colinde, la zona blanca, el área contaminada por la radiación emanada de esa vieja central nuclear abandonada y que fue tarjada en dos por el supersismo. Fortuna que el plutonio y el reactor habían sido retirados algunos años antes. Fortuna también que los nanobots depredadores de radioactividad sean muy efectivos en lo de comerse el veneno. El destello de uno de los millones de paneles solares instalados en todas las azoteas de la ciudad me hizo parpadear y girar la vista por encima de una fila eterna de molinos de viento, ordenados en transversales de norte a sur y de oriente a poniente, hasta donde bordea el horizonte urbano, encima y más allá de la precordillera. Danza que se completaba en la ingrata cordillera de cerros blancos, levantados por las plantas desalinizadoras, entre cuyos vapores blancos flotaba un aerostato que anunciaba corte de agua por las siguientes 7 horas. Colchones apilados en balcones y terrazas denunciaban a quienes ya no aguantaban los calores nocturnos, prefiriendo dormir al aire libre, acaso la única manera de calmar el peso de la sangre y conciliar algo parecido al sueño. Un alto, ahora la historia real, y regresamos al pasado. Dicen que William Gibson se deprimió. Corría 1982 y el escritor canadiense hacía sus primeras armas en la literatura. Sus cuentos de ciencia ficción, donde la tecnología era el conflicto y la trama, le estaban pavimentando una carrera cada vez más interesante, impulsada por la revista Omni y que lo había nombrado su narrador oficial. Con este espaldarazo, Gibson acababa de firmar contrato para su primera novela, que vería la luz en 1984. Mas aquel día de mayo de 1982, algunas cosas iban a cambiar. La revista Omni lo envió a un pase de prueba de la nueva película de Ridley Scott, un neo-noir futurista basado en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, una novela corta de Philip K. Dick y que llevaba por título Blade Runner, nombre robado de un guión escrito por William Burroughs que nunca fue rodado y que nada tenía que ver ni con el relato de Dick ni con la película de Scott. Terminada la proyección, William Gibson caminaba pensativo por las calles de Los Ángeles. Sucede, se le habían adelantado. Acababa de ver una transcripción casi literal del universo que él llevaba creando y recreando en 200 folios tamaño carta. ¿Qué iba a pasar cuando apareciera su novela? ¿Lo iban a acusar de plagio? ¿Lo iban a apuntar con el dedo de la más fácil de las críticas, aquella que desprecia todo por esa falsa idea de no ser original? ¿Qué demonios es ser original? ¿Existe algo así? Quiso el destino que Blade Runner terminara despreciada por el público, la crítica y la academia, aunque los años dirían otra cosa, mientras su obra, aparecida bajo el nombre de Neuromancer, marcará un antes y un después en la ciencia ficción de los 80, inaugurando más que un subgénero, una estética. Ciudades superpobladas, rascacielos kilométricos, sexo, noche, neón, lluvia, dirigibles, redes universales, consolas, inteligencia artificial, conglomerados comerciales más importantes y poderosos que los países, realidad virtual
y dos términos o ideas que se tatuaron en el inconsciente colectivo desde entonces: Matrix, como una simulación producto de la unión de la mente de todas las computadoras del mundo, y China, como la superpotencia absoluta, un futuro de cromo redactado con máquinas de escribir. Aunque lo que hoy entendemos por cyberpunk canónico surge con estas dos obras, Blade Runner y Neuromancer en 1982 y 1984, no es menos cierto que sus fuentes aparecen ya en 1968. Por una esquina, la New Wave de la ciencia ficción británica, encabezada por Michael Moorcock y J.G. Ballard, autores que pusieron en escena un nuevo protagonista para la anticipación científica. Un sujeto lejano a la idea del héroe y deconstruido, sí, el término tampoco es nuevo, como un tipo común y corriente, que se rebelaba contra el futuro hostil que se le venía encima. Heredero directo de la figura del punk, que empezaba a florecer ya en la cultura popular. A la inyección británica se le añadió el ingrediente tecnoparanoico que en la costa oeste de los Estados Unidos estaban sazonando Samuel Delany, William Burroughs y el omnipresente Philip K. Dick, todos bajo la declaración de principios de darle una estocada tanto a la ciencia ficción dura como a los santos padres de la space opera, representados en Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e incluso Ray Bradbury. En una metáfora de lo ocurrido en la música popular en 1977, esta nueva generación mató con rabia y 4 acordes la grandilocuencia y los espacios exteriores del rock progresivo. Ya no había que ir a las estrellas para proyectar el futuro. Lo interior tomaba el relevo de lo exterior. No es casual que los albores del cyberpunk coincidieran con el surgimiento del synth pop en Europa. Si las máquinas podían cantar, también podían hacer literatura. Y a propósito de música, esta debe ser por lejos la pieza más emblemática del cyberpunk sonoro. End Titles, o títulos finales de Blade Runner, del gran y recién fallecido Vangelis, el griego que vino de las máquinas y construyó el futuro.
Fue en 1986 cuando en las páginas de la antología Mirror Shades, el escritor Bruce Sterling bautizó oficialmente el movimiento como cyberpunk, contracción que definía lo común que tenían todas las obras que estaban emergiendo a partir de Blade Runner y Neuromancer. Historias de antihéroes, punk, en un futuro distópico o hipertecnológico, cyber. Hoy parece un futuro pasado, que suele mirarse con reojo y también con distancia. Días de cromo que finalmente no fueron tal. Aunque la primera ola del cyberpunk detonó un movimiento muy popular a inicios de los 80, que derivó al cómic, al anime japonés, a la música, al cine e incluso a la moda, acabó sepultado por sus propios excesos. Historias demasiado similares, personajes que parecían un calco de Case, el protagonista de Neuromancer, o de Deckard, el de Blade Runner, y sobrepoblación de subgéneros, más de 30, que iban desde el steampunk, lo mismo pero con tecnología de la época de vapor, y el dieselpunk, lo mismo pero con tecnología de los años 30, al mannerpunk, lo mismo pero con magias y dragones reemplazando a la tecnología. Acabaron por ponerle paladas de tierra cada vez más pesadas al género, al punto que hasta el mismo padre fundador, William Gibson, optó por virar al thriller político agotado de las metrópolis de cromo y neón. Mas el cyberpunk no estaba muerto, y hoy es incluso más popular y masivo que a inicios de la década de los 80. El renacer ocurrió a mediados de los 90, cuando Neal Stephenson lo reinventó en las páginas de la maravillosa novela Snowcrash, mitad parodia y mitad declaración de amor a lo iniciado por Gibson en 1982. Stephenson construye su obra como una relectura de Alicia en el País de las Maravillas, pero en clave cyberpunk, en la que un anónimo llamado Hero Protagonist, o sea, héroe protagonista, en serio, se desliza en una motocicleta supersónica por las autopistas reales y virtuales de un futuro tan imperfecto como divertido, en el que ya no solo cabe la herencia del New Wave inglés de los 70, sino el legado Made in Japan con sampleos de Akira y Ghost in the Shell, par de pilares fundamentales de esta segunda ola. Suspendido hacia el siglo XXI de la mano de Matrix, versiones tercermundistas, como el ciberchamanismo de Jorge Baradit en Yggdrasil, o el presente éxito de la franquicia de videojuegos titulada precisamente Cyberpunk, acabó devolviendo una especie narrativa que tal vez nunca se había ido, sino simplemente se convirtió en literatura realista. No es casual que estemos parados en el 2022, 3 años después de los años en que sucede Blade Runner y Neuromancer. Hoy estamos hechos de cromo y neón. Somos cromo y neón. Regreso a la ficción. Regreso a septiembre del 2038. Hacia la muralla más alta de uno de los cientos e idénticos bloques habitacionales que hacen nata como piezas de dominó en los barrios más populares de la comuna de Chacabuco, alguien dibujó un enorme rostro de Augusto Pinochet. Aparecía rodeado de una bandera chilena, un cóndor, un huemul y el ya olvidado lema por la razón o la fuerza, que hasta hace unos años podía leerse bajo el también olvidado escudo de esta nación-estado, que entonces era un país independiente y soberano, emblema que ya no usa y que los sonios ni siquiera conocen. Deduje que debieron pintarlo durante la noche. De otra manera, los drones de la federal o de la privada ya lo hubiesen borrado. Es la ley. Así ha sido desde que los ensayos constitucionales de los años 20 primero y la Carta Definitiva del 2033 después ordenaron quitar cualquier registro del militar que gobernó Chile entre 1973 y 1988. Ni siquiera lo mencionan a las escuelas, igual a como sucede con Hitler en Alemania, Stalin en Rusia, Castro y el Che Guevara en Cuba o Chávez y Maduro en la reorganizada Gran Colombia. Por supuesto, siempre quedan seguidores, más bien fanáticos. Una vez salí con una. Se definía como neopinochetista. Era muy inteligente, al menos así lo consideraba yo, previo a la primera cita en persona. Abogada y con buen gusto en cine y música, o lo mismo resultaba extraño que le rindiera culto al que no se nombra. Tampoco hablábamos mucho del tema, pero cada vez que yo le recordaba que la Constitución del 2033 fue impulsada por gobiernos y partidos de derecha que buscaron sacarse de encima de manera definitiva cualquier asociación pretérita, ella me contestaba que según su madre no progenitora, Pinochet era como Higgins, que al Libertador también lo traicionaron, e incluso sus pares lo borraron de los libros hasta 1860, año en que Benjamín Vicuña Maquena lo trajo de vuelta y lo convirtió en el padre de la patria oficial por casi 2 siglos, hasta que la nueva historiografía decidió que Chile nunca tuvo un padre de la patria, sino una madre, doña Javiera Carrera. Tenía razón. Además, con la reciente anexión federal con Argentina y Uruguay como un solo Estado federal,
Ya nadie piensa en patriotismos pasados. No duré mucho con mi ex neopinochetista, no tanto por su obsesión con el viejo dictador. Usaba camisetas con la cara del general mezcladas con letras de Alexiu Pavlov, sumada a su nacionalista y ruidosa oposición a la Unión Transnacional del 33, sino porque era muy egoísta. A 165 km por hora, el automotor, compuesto por 8 vagones articulados, cubrió la distancia entre Chacabuco y la comuna de Nueva Aconcagua, una estrecha urbanización que enlazaba con cuadras, pasajes y manzanas diseñadas como dormitorio para nueva burguesía las anteriores localidades de Los Andes y San Felipe. Aproveché la media hora de viaje para escuchar los borradores que me remitió una amiga desde Shanghái, en tanto continuaba revisando acerca de la vida y los hechos de mi cliente. La idea era estar preparada para la conversación con la primera fuente de mi investigación, mi propio padre y su pasado reciente. Mañana seguirá haciendo calor, mucho calor. Lo que acabo de leerles es un adelanto de mi libro Behemoth, novela de ciencia ficción cyberpunk y space opera que espero esté en librerías a fines de año o inicios del 2023, si es que el futuro no dice otra cosa. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.